Buenas tardes. Estamos en el programa La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí y retransmitido por Radio Pax, como también por algunas plataformas de Facebook. Hemos estado hablando sobre los signos de los tiempos. Hemos reflexionado sobre la pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias, como también sobre la ecología y la degradación creciente que nos llama a hacer algo para preservar y cultivar el mundo tal como lo hemos recibido de Dios. Ahora queremos reflexionar sobre algo que nos está interpelando, que nos está cuestionando bastante, como es la creciente violencia en nuestras sociedades. Y si hay una creciente violencia, estamos recibiendo un llamado a un mayor compromiso por la no violencia activa y la promoción de la paz. Este caminar escuchando está resaltando la relevancia de este tema en la familia y en la sociedad. Resalta la violencia en relación con las mujeres, la pobreza estructural, fruto de la injusticia y la corrupción, la criminalidad y hacia los grupos representantes de la diversidad sexual. Varios aportes nos indican que la violencia se expresa también en el trato que se le da a la tierra y a tantas personas al marginarlas, excluirlas y descartarlas, desecharlas de la sociedad. El tema de la violencia aparece contra las mujeres con una dimensión en doble línea, como una expresión particularizada y transversal. Hay aportes que dan cuenta de expresiones de un machismo social, cultural y eclesial, que justifican las violencias en la familia, la sociedad y la iglesia. Respecto a la familia, se hace referencia al incremento y al querer hacer invisible la violencia que se da al interno de las familias. En torno a la sociedad se menciona el aumento de los femicidios. Se asesina a tantas mujeres, así como el tratar de hacer invisible e impune esta violencia femicida. Con relación a la iglesia, se mencionan las formas de exclusión e imposición de límites en los roles que pueden desarrollar las mujeres. Pero en nuestros ambientes, las mujeres desarrollan, gracias a Dios, grandes trabajos como catequistas, delegadas de la palabra, ministros de la Eucaristía y coordinadores de grupos de pequeñas comunidades eclesiales de vida cristiana. Se destaca el incremento de la pobreza en el continente, ya que la pobreza es un sistema, es producto más bien de un sistema económico desigual que ha incrementado sus ganancias a través de la pandemia, generando entonces el crecimiento de los índices de criminalidad, narcotráfico y muerte. Repetidamente se menciona una preocupación respecto a las faltas de garantía para la vida plena de algunos países, lo cual está incrementando la migración y el abandono de los territorios. En cuanto a la iglesia, algunos hermanos vislumbran
que está cerrada en sí misma. Nos duele, dicen algunos, que nuestra iglesia le cueste acercarse al otro. También duele el clericalismo, la violencia pastoral, que se expresa en la falta de atención, acogida y acompañamiento, y la exclusión producida por la iglesia frente a las personas de diversidad sexual. Es decir, no se puede excluir a nadie, aunque no se participe de ese modo de pensar, pero en la caridad hemos de acoger a todos. Se pide tener cuidado con las expresiones de un clero que se encuentra alejado de la realidad, que no tiene el acercamiento a las comunidades de base, a las comunidades de las aldeas y a los grupos laicales. También se invita a evitar el silencio, la burocracia, la falta de apertura y la carencia de diálogo para afrontar los problemas sociales y ambientales. Algunos piensan que es mejor no decir nada, y entre la feligresía algunos llegan a decir que no es misión de la iglesia eso. Sí es misión. La evangelización ha de ser integral. Vivimos en medio del mundo y lo que afecta al mundo afecta también la vida de los hermanos. Existe un llamado constante a ver el mundo con los ojos de Jesús, con la urgencia de reconocer los signos de los tiempos para responder a ellos con prontitud y también en oración. Por otra parte, muchos aportes en nuestra iglesia de América Latina y del Caribe han hecho mención a todo lo que genera esperanza con relación a la presencia de la iglesia. Hay vacíos pastorales, pero también hay agentes de pastoral que se ponen las pilas, ya que hay muchas experiencias de atención integral para acompañar a las mujeres, a los adolescentes que han sufrido violencia sexual, física, psicológica, exclusión o discriminación. También se destaca el trabajo de la pastoral carcelaria, que acompaña a personas privadas de la libertad y a sus familias hacia un acercamiento auténtico a Dios y la protección de sus derechos en casos de violencia policial o estatal. Todo aquello que daña a la persona, que atenta contra sus derechos, todo eso también la iglesia lo tiene en cuenta y denuncia estas situaciones. Existen grandes esfuerzos en la promoción de los derechos humanos de las personas menos protegidas, más vulnerables, como se dice, a las personas más excluidas, que normalmente son los más pobres. Entre las propuestas para promover una cultura de paz, se invita a fortalecer los procesos formativos de la iglesia en todos sus niveles y en los centros educativos. También se invita a encarnar con más fuerza una vida espiritual que luche contra el individualismo, la exclusión y la discriminación. Se propone acompañar pastoralmente y en sus causas sociopolíticas a las diversas poblaciones históricamente excluidas, marginadas, discriminadas, vulnerables, más débiles, más pobres,
incluyendo a los grupos de diversidad sexual. No estamos de acuerdo con ciertas tomas de posición abortistas o podríamos decir liberales en desórdenes de vida, pero lo que son las personas han de tener espacio en nuestro corazón. A la población migrante, a los gitanos que existen en algunos países, a los afroamericanos, es decir, negros y mulatos, a los indígenas. Asimismo, promover las pastorales sociales, carcelarias, pastorales de fe y política, los centros de derechos humanos, las campañas y manifestaciones públicas para sensibilizar sobre los tipos de violencia hacia las personas y hacia la hermana madre tierra que nos cobija, que nos da de comer. Se hace necesario además incentivar experiencias de espiritualidad encarnada con y desde los jóvenes, porque los jóvenes son la esperanza para transmitir una cultura de paz, amor y caridad. No es cuestión tanto de que sean el futuro, son ya el presente. Se debe dar prioridad y fomentar el compromiso de los jóvenes por parte de ellos ante una nueva iglesia en salida, una iglesia que se abre al mundo. Animar la constitución de círculos de construcción de paz y promover una catequesis mistagógica que vea los grandes misterios del origen de nuestra fe, una catequesis bíblica y por etapas procesual que vaya educando y formando en la interioridad para el perdón y la reconciliación con otras iniciativas sugeridas. También en este sentido es importante ver el fortalecimiento de la democracia y la defensa y la promoción de los derechos humanos, que es otro gran signo para nuestra fe. La Iglesia está llamada a servir a la humanidad y su presencia la realiza desde la evangelización en su dimensión social, lugar en el que la Iglesia ha de hacer presente el reino de Dios. Ciertamente la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca en el curso de los tiempos respecto al Evangelio y la vida concreta personal y social del hombre. Y esto nos lleva a que como discípulos misioneros asumamos evangélicamente y desde la perspectiva del reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar juntos con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano. Así lo expresa el Papa Francisco. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente se expresa y se desarrolla en toda acción evangelizadora. Es decir, nos está motivando e inspirando el Evangelio hecho cuerpo en la doctrina social de la Iglesia para que seamos una Iglesia
en salida. Por eso, uno de los ámbitos sociales de gran importancia para el desarrollo de los pueblos es el de la democracia, que fue analizada por los obispos en Aparecida y donde se reconocía un cierto progreso democrático que se demuestra en diversos procesos electorales, pero también dejaron claro que muchas veces se ha utilizado la vía electoral para obtener el poder, el cual es ejercido de forma autoritaria a través de regímenes neopopulistas que se han aprovechado del desprestigio de las instituciones públicas del Estado y de los partidos políticos, a la vez que navegan en el malestar popular. Esta realidad no solo no ha cambiado, sino que se ha profundizado y agravado en muchos países, donde se olvida la ética de la política, en los partidos políticos, también así como en los gobiernos, que va generando una gran corrupción que quita oportunidad de vida y de desarrollo para los pueblos. Como se constata en el proceso de lucha, esta lamentable crisis ética de las instituciones políticas y del gobierno, así como el olvido de la centralidad de la dignidad humana en las políticas públicas, ha llevado a que se generen flagrantes violaciones de los derechos humanos y que algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular. Esto trae como consecuencia la pérdida de la legitimidad de las instituciones públicas, las dirigencias políticas y los sistemas de justicia, sin que surjan liderazgos democráticos ejemplares que promuevan una cultura del encuentro y una búsqueda del bien común por encima de los intereses particulares. Y Guatemala es un ejemplo claro de esto. Se está apoyando la corrupción y la impunidad. En esta situación el pueblo se siente vulnerado en sus derechos. El pueblo está reprimido y constata que se usa el poder para crear leyes que coartan la libertad y el sistema de justicia. Y quienes más sufren esta situación son los más pobres, los migrantes, las mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, los privados de libertad, los trabajadores, los desplazados, la madre tierra, que se le violentan sus derechos y el mismo derecho de la naturaleza y de los pueblos originarios. Han amenazado y asesinado a sus líderes, como ya se ha afirmado. Se trata de acallar a aquellos que dan esperanza, aquellos que dan testimonio, y por eso tantos mártires y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y de la resistencia de los pueblos originarios y de las comunidades que van defendiendo sus derechos. La Iglesia ha hecho mucho para evitar estas lamentables situaciones y promover los derechos humanos en un marco jurídico que coloque en el centro a la persona, pero todavía hay mucho que hacer. Algunas voces en el proceso de escucha se han preguntado sobre la pertinencia de la Iglesia en asuntos sociales y políticos. Ante esta inquietud es bueno recordar lo expresado por el Papa emérito Benedicto XVI, cuando afirmaba que si bien
el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, nos decía él. La Iglesia no puede ni debe quedarse fuera, al margen de la lucha por la justicia. Pensamiento que es ratificado por el Papa Francisco al afirmar que todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Eso es parte de la evangelización. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta una acción transformadora y en este sentido no deja de ser un signo de esperanza que va brotando del amor amante de Jesucristo. Al respecto, los laicos juegan un papel determinante en la vida social, principalmente en la política y en la economía. Lo que pasa es que algunos no se meten y dejan el espacio abierto a la gente menos capaz y corrupta. Su responsabilidad desde la fe y desde su ser católico es la de ordenar, gestionar y transformar la sociedad según los criterios evangélicos y el patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. Pero esto no lo pueden hacer desde lo individual, sino transformándose en agentes sociales con la responsabilidad de contribuir a la construcción de la unidad y del desarrollo de la sociedad. La rehabilitación de la política a la que nos ha convocado el Papa Francisco se realizará en un replanteo integral que obre por grandes principios y pensando el bien común a largo plazo. Por eso necesitamos dirigentes políticos conscientes de la necesidad de los valores éticos en su vida, con un liderazgo ganado por el testimonio de servicio al pueblo como misión propia y que sepan responder desde la fe a las tentaciones provenientes de los poderes financieros y mediáticos, que no se dejen comprar. De ahí la necesidad que desde la Iglesia se promuevan procesos de formación sobre la identidad, vocación y misión y el compromiso de los laicos en la vida social y política desde la doctrina social de la Iglesia. En nuestra América Latina y en el Caribe van apareciendo formas de articulación y redes de búsqueda de encuentro en un ambiente de reivindicación social y del derecho a la participación. Una de esas experiencias es la de los movimientos populares en la construcción de una democracia participativa que respete la dignidad humana, los derechos humanos, la naturaleza, a través de una ecología integral y logre realizar las 3 T: tierra, techo y trabajo, a las que se ha referido el Papa Francisco como derechos sagrados de los hombres. Y esto ha de trabajarse de un modo integral. Como hombres y mujeres de esperanza, creemos en la posibilidad de crear nuevas estructuras fundadas sobre el valor de la dignidad de la persona humana en el reconocimiento de sus derechos, pero también en la búsqueda del respeto a la madre tierra y al fortalecimiento
de una ecología integral. Este nacer de nuevos movimientos populares de campesinos e indígenas que luchan por sus derechos, los signos de profetismo en los miembros del pueblo de Dios, en la denuncia de las injusticias y la defensa de los más vulnerables, el despertar de la indignación de los jóvenes ante la corrupción y la falta de garantías hacia el futuro y la formación de nuevos liderazgos para la vida social y eclesial, nos ubica desde las periferias como espacio para el encuentro. Hemos de escrutar los signos de los tiempos para discernir la llamada de Dios al servicio de la realidad social. Todo esto abre el campo a un mayor compromiso de la Iglesia por los menos favorecidos. Compromiso que no puede olvidar la apertura a la trascendencia a Dios mismo, porque a través de ella la Iglesia puede ayudar a formar una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la separación absoluta entre la economía y la ética, entre la economía y el bien común social. Arriesguémonos a soñar, arriesguémonos a crear una nueva sociedad. Dios va con nosotros. Hasta el próximo martes en su programa La Misión Continúa.